Las palabras es una obra autobiográfica de Jean-Paul Sartre publicada en 1964, considerada uno de los textos más importantes para comprender tanto su pensamiento existencialista como su evolución personal e intelectual. Aunque no es una novela en sentido estricto, el libro posee una fuerte dimensión literaria y reflexiva. En él Sartre reconstruye su infancia y juventud para analizar cómo se formó su identidad y cómo descubrió el poder de la literatura y la filosofía. Al mismo tiempo cuestiona muchas de las ilusiones que habían guiado su vida. La obra está dividida en dos partes, leer y escribir. En la primera, Sartre describe la influencia decisiva de los libros en su infancia. Criado en un ambiente burgués y rodeado de admiración familiar, encontró en la lectura un refugio y una forma de construir una imagen idealizada de sí mismo. Desde muy pequeño, imaginó que estaba destinado a convertirse en escritor y que la literatura le otorgaría una especie de inmortalidad simbólica. Los libros aparecían para él como un universo perfecto, capaz de dar sentido y orden a la existencia. Sin embargo, el texto no es una celebración ingenua de la literatura. Sartre revisa críticamente esa etapa y reconoce también que muchas de sus ambiciones estaban basadas en una ficción personal. Comprende que había utilizado la escritura para escapar de la realidad y para inventarse un personaje admirable ante los demás. Esta reflexión conecta directamente con una de las ideas fundamentales del existencialismo. El ser humano tiende a ocultarse detrás de máscaras y papeles sociales para evitar afrontar su libertad y su falta de esencia fija. Sartre llama a esta actitud mala fe. Otro tema central del libro es la construcción de la identidad. Sartre muestra que la personalidad no está determinada de antemano, sino que se forma mediante actos, decisiones e interpretaciones. La infancia no aparece como un destino inevitable, sino como un conjunto de experiencias que cada individuo transforma continuamente. Por ello, el autor examina sus recuerdos con ironía y distancia crítica, desmontando la imagen heroica que había creado de sí mismo. La obra también contiene una reflexión profunda sobre el sentido de la literatura. Sartre termina rechazando la idea romántica del escritor como figura sagrada o superior. La escritura no debe servir para alimentar el ego ni para escapar del mundo, sino para comprometerse con la realidad humana e histórica. Esta concepción anticipa su idea de la literatura comprometida.